quiero compartir algo que me tiene inquietado delante de la presencia de Dios del cielo. Porque es maravilloso saber que el Señor Jesús, después que murió y resucitó, se apareció a muchos. Y se apareció con pruebas convincentes. Y la Biblia lo deja bien escrito, para que no hubiera dudas de la resurrección del Señor. Y cuando uno estudia la resurrección del Señor, usted puede verlo por YouTube, que hablé acerca de la resurrección del Señor, usted se va a dar cuenta que el Señor dejó pruebas convincentes en la política, en lo social, con las multitudes, apareciéndose por 40 días a los apóstoles, etcétera. Lo tremendo es que Él lo ha hecho durante 2000 años. Durante 2000 años Él siempre ha estado manifestándose a sus hijos, a sus ministros o a quien Él se le plazca. Él lo ha hecho. Lo glorioso es que antes del arrebatamiento de la iglesia lo va a hacer con más frecuencia. ¿Para qué? Para preparar a la novia, para preparar a aquella que se va a casar con Él. Recuerden que la que se va a casar con Cristo es la novia, la que le sacan del cuerpo, o sea, la Eva que sacan de adentro es la que se casa con el Adán. La figura es perfecta cuando el Señor hizo dormir a Adán, sacó a Eva del cuerpo de él, pero no se casó con su cuerpo, sino que se casó con la que sacaron del cuerpo. Entonces Dios a la novia la está preparando. Y realmente en este último tiempo el Señor se va a manifestar. Pero es tremendo lo que yo quiero compartirle hoy, porque es sorprendente que la Biblia dice, y oiga, usted tiene que conocerlo, es un versículo famoso que conocemos, cuando dice que sin santidad nadie verá. ¿Oyó bien? Nadie verá al Señor. Qué tremendo ese versículo. Y eso significa que sin santidad nadie lo verá. Está tremendo, ¿no? Es decir, esto no tiene ninguna interpretación teológica. Así como está marcado en la palabra, así es que Dios, hermano, lo ha determinado. Ahora, yo le pregunto a usted, y me he preguntado también yo a mí, ¿estaremos preparados para ver al Señor antes de irnos? ¿Qué dice usted? ¿Estará usted preparado? ¿Estaré yo preparado realmente antes de irnos? Yo creo que si nos miramos con lupa espiritual, ninguno de nosotros está preparado realmente. Si usted se mira y si usted es honesto, porque si no es muy honesto, tampoco va a ser agradable para el Señor. Pero si nosotros nos examinamos realmente, por muy santos que queramos aparentar ser, no estamos preparados. Lo triste es que muchos, al no poder con sus áreas negativas, se desaniman y ya no intentan más por seguir adelante, y otros hasta dejan la iglesia. Porque de verdad, con ese concepto que está ahí, con ese texto, porque es un texto que ya se lo voy a citar más adelante, difícilmente cada uno de nosotros no se viva. Con ese texto que está ahí, usted y yo nos examinamos y nos damos cuenta, Dios mío, ¿cuándo yo veré al Señor? Entonces será cuando me vaya y cuando me encuentre con el Señor, porque un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor. Cuando tú partas de esta tierra, lo primero que va a hacer es que vienen ángeles, te llevan, mire, hasta lo custodian a uno, como cuando Cristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Era porque el espíritu tiene que ir protegido. Por eso la Biblia, hermano, nos habla que cuando partimos hay ángeles que van custodiando, ¿verdad?, el espíritu de aquel que ama a Dios por toda la intervención que hay en el mundo espiritual. Pero un día, ese sí no lo vamos a poder evitar, vamos a estar frente a Él.
y de seguro nos esperará con una sonrisa. Ahora, ¿qué es lo que vamos a contestarle nosotros en ese momento? Va a ser tremendo, hermano. Porque a muchos de nosotros nos ha llamado a hacer algo y a veces no lo hemos hecho con toda la intensidad que debemos de hacerlo. Bueno, pero ese sería otro tema. Pero lo que le quiero transmitir acá es que yo creo que si nos miramos con lupa, ninguno califica. Y hermano, aparte, muchos al no poder con sus áreas negativas que confronta diariamente, hermano, a veces están detenidos en el tiempo. Y otros siguen avanzando, siguen luchando, siguen peleando, siguen teniendo la misma actitud de poder, hermano, hacia el encuentro del Señor. Y otros lo que hacen es apagarse. Otros entristecer al Espíritu Santo. Incluso ministros, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas ya no tienen el mismo empuje de, hermano, que tuvieron en el principio cuando, hermano, Dios les dio el ministerio. Lo gratificante, y esto es lo que le traigo de parte del Señor, hermano, lo gratificante es que hay un versículo de la Biblia que nos alumbra una gran esperanza para poder ver al Señor aquí en la tierra, y de seguro allá lo vamos a ver porque vamos a estar con Él. Pero quiero que vaya usted conmigo a Marcos capítulos 16 o léalo ahí en la pantalla. Pero mire qué tremendo lo que dice acá. Marcos 16, 14. Después se apareció a los 11, porque Judas ya no estaba. Repito, después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa y los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a lo que él les había, a los que le habían visto resucitado. Oiga eso, hermano. No sé si usted puede captar en este momento, pero si usted nota, no se les apareció a los 11, o sea, se les apareció a los 11, es decir, se les mostró visible cara a cara. El Señor se les mostró visible a pesar de que estos no habían creído en aquellos que le habían dicho: el Señor ha resucitado. Dice: no, yo no creo, apareció Tomás ahí, si yo no meto mi dedo, olvídense, el apóstol Tomás. Lo impresionante es que si vamos al contexto, escuche esto por favor, de la santidad, nadie es digno de ver al Señor. Si vamos al contexto de la santidad, porque si santidad nadie verá al Señor, si lo vemos de ese punto de vista, quiero que note esta gran paradoja que está acá, porque esta es una contradicción. Es una contradicción aparentemente. Entonces aquí hay una tremenda revelación de alivio, de esperanza. ¿Por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Qué paradoja, ¿por qué? Porque estos lo vieron. Estos apóstoles lo vieron. Los 11 lo vieron. Aquellos que lo habían abandonado cuando él iba a la cruz. Aquellos que ni siquiera uno se apareció, porque los que estaban ahí frente a la cruz fueron mujeres. Pero esto es tremendo lo que le estoy diciendo, por el concepto que tenemos de santidad. Ahora, ¿no será que la mayoría de la iglesia está tomando el concepto de la santidad a un pensamiento o razonamiento legalista? La mayoría de la iglesia. Sí, ¿sabe por qué le digo esto? Porque muchos con el concepto de santidad han descalificado y le han cortado la cabeza a muchos. Si han fallado, si se han equivocado, si han cometido un error, rápidamente, ¡pum!, hermano, en la cabeza. Por el concepto, aunque esas personas que le han volado la cabeza a otros son peores aún en sus propias vidas.
¿Me explico? Porque el concepto de santidad que tenemos hacia lo que el Señor mira es distinto. Oh, esto es tremendo si usted lo entiende. Incluso mire, con ese concepto se le aseguro que hubieran descalificado a los 11 apóstoles, porque ellos tenían áreas en sus vidas. ¿Y qué áreas las que tenían, hermano? Y yo solo le voy a mencionar dos. Y otra vez le voy a hablar acerca de las 12 áreas apostolares negativas de cada uno de los apóstoles que lo describe la Biblia. Es que esto es tremendo. Aparte, mire, hermano, el versículo dice que cuando lo vieron, Él lo reprendió y reprendió su incredulidad y dureza de corazón. Pero lo vieron. Es que eso es lo tremendo. Él lo reprendió y le dijo: ¿por qué son tan incrédulos? ¿Y por qué son tan duros de corazón? Pero lo vieron, y dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y estos estaban hechos bolsa porque todos estaban en el mundo. Si usted no lo sabía, los 11 apóstoles estaban en el mundo. No estaban en el que no estaban sirviendo al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se murió el Señor, Pedro, que era un empuje tremendo dentro de los apóstoles, se los llevó a todos, se fue a pescar, agarró su caña y el Señor les dijo que ya no quería que fueran pescadores de peces sino de hombres. Él ya les había hecho renunciar al trabajo secular. Ya les dijo: yo no quiero que trabajen en el mundo, quiero que trabajen para mí. No, pero Pedro agarró y ahí iban todos detrás de Pedro, hermano, porque Pedro era osado. ¿Entiende usted eso? Pero lo vieron. Wow. Entonces quiere decir que aquí hay un misterio. Hay un misterio revelado ahora que, hermano, nos va a transmitir una enseñanza y una esperanza gloriosa. Porque eso es lo que le traigo a usted, hermano. Usted ha sido llamado, usted es alguien especial, alguien extraordinario que ni siquiera sabe usted. Pero el diablo a veces lo quiere engañar a uno. Pero un momentito, falta todavía. Porque usted note usted que esto lo vieron. Aparte, el Señor les dijo, después que lo vieron, oiga la orden, versículo 15 y 16 de este mismo capítulo. Y les dijo: ir por todo el mundo, note, y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no será condenado. Ahí les dio la orden, hermano, hasta de ir a predicar de una vez a aquellos que tenían endurecido el corazón, aquellos incrédulos que estaban ahí. Sin embargo, mire esto que está aquí. Esto, mire, es tremendo para la mente. Lo sorprendente es que vemos a un Tomás, el número 1 de la incredulidad. Si un tipo era incrédulo, que ni siquiera usted creo yo que lo es, ni yo, hermano, vio cara a cara a Jesucristo con sus ojos, al número 1 de la incredulidad, mejor dicho, al apóstol de la incredulidad. Lo vio cara a cara. Wow, cuánto nosotros, hermanos, no desearíamos verlo otra vez al Señor con otra expectativa. Aparte, mire, había dicho: si no lo veo y no meto mis dedos en sus manos, no creeré. Y el Señor se le aparece, hermano. ¡Qué tremendo! Ahora note, con todo ese pensamiento errado, el Señor se le apareció. ¡Wow! ¿Verdad que eso no califica dentro de la doctrina de la santidad que hemos visto? Hay cosas que suceden dentro de la vida de los ministros, dentro de la vida de la iglesia, dentro de la vida de las familias, dentro de la vida de las personas, dentro de la vida de aquellos que aman al Señor, hermano, incluso hasta tragedias que no lo entendemos con la mente, porque la mente está limitada. La mente tiene 5 sentidos. Esto quiere decir faltarían otros 5 sentidos, que fue lo que quizás perdimos. ¿Por qué digo esto? Porque 10 en la Biblia, número completo. Quiere decir que nosotros antes éramos completos, pero en la caída se perdió aquello que, hermano, marcaba nuestra vida completa. Ahora, mire,
si el pensamiento que tenía errado, Dios se le apareció. Ahora, ¿cómo podemos llamarle a esto? Yo le hacía la pregunta al Señor y el Señor me contestó, hermano. Esto se le llama multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo puede entenderlo esto? Si no es por la multiforme gracia. No lo puede entender usted con la gracia, porque la gracia usted puede lógicamente pesar muchas cosas. Con la toda gracia, por lo menos puede buscarle usted una forma para salvar, para deducir, para ver cómo arreglar una situación, porque así trabaja la toda gracia. Pero la multiforme gracia se manifiesta en aquellas cosas que la mente humana no comprende, no entiende por qué se está actuando de esa manera o por qué Dios está actuando de esa manera con unos y con otros no. Como cuando dice la Biblia, a Jacob amé, a Saúl aborrecí. ¿Quién le dice algo al Señor? ¿Quién se le pone al Señor? O sea, si usted nota, esto es tremendo, si usted está entendiendo la dimensión de lo que estoy tratando de enseñar. Es impresionante porque la multiforme gracia es la que debemos de conocer. ¿Por qué le digo esto? Porque esto que hizo con Tomás no tendría interpretación lógica por el concepto de santidad que tenemos. El concepto de santidad es correcto. Lo tremendo es que se le apareció, hermano. También mire, se le apareció a Pedro. Pedro, que lo había negado, pero no solo lo había negado, lo había maldecido antes de que Cristo fuera a la cruz. ¿Se acuerda usted? Cuando aquel se le presenta, hermano, allí se le presentan, Pedro estaba como en un restaurante por ahí o un lugar, hermano, y de repente empieza a hablar y dice, hey, vos hablás como Jesús, vos hablás como los discípulos de Jesús. Dijo, no, y no podía. Porque cuando tú ya estás prendido en Dios, hermano, no puedes esconder lo que sos. Y lo tremendo es que estaba ahí, dijo, yo no conozco a ese hombre. Y la Biblia registra claramente y lo maldijo. Se fue maldiciendo al Señor. Note eso, por favor. Ojalá usted esté captando lo que le estoy diciendo. Aparte, Pedro, hermano, había oído. Oiga esto, por favor, más tremendo. Pedro había oído en Mateo 10:33. Pedro había oído que Jesús dijo, a todo el que me negare, lo negaré delante de mi Padre. A todo el que me negare, lo negaré delante de mi Padre. Y este Pedro no solo lo negó, sino que maldició al Señor. Wow, hermano. Y lo vio cara a cara. Qué terrible eso, hermano. Qué paradoja, ¿no? Porque es un golpe tremendo a la razón. Pero así se manifiesta la multiforme gracia de Dios. Ojalá usted esté entendiendo lo que estoy diciendo. Claro, Pedro no había entendido este nivel de gracia, por supuesto. Pedro no había entendido, ni siquiera había entendido la gracia, mucho menos toda gracia, y la multiforme gracia peor, que está aquí en la Biblia. Por eso, hermano, cuando oyó que el Señor había resucitado, se decepcionó, agarró su caña y se fue a pescar al mundo. Cuando oyó que Pedro resucitó al Señor, le dijo uno de sus discípulos ahí, ay Dios mío, Pedro se agarraba la cabeza, hermano. ¿Qué? Entonces era verdad. Entonces era verdad, dice Pedro. Lo bueno es que el Señor en su gracia había dado órdenes que le dijeran a Pedro que él había resucitado. Porque eso es impactante cuando uno lo lee. Cuando yo lo leí, a mí me impactó, porque Pedro agarró su caña, se fue, y cuando el Señor resucitó, que lo vieron las mujeres, que fueron las primeras que lo vieron, le dijo, ve a los discípulos, ve allá donde están ellos y diles que yo he resucitado. Pero cuando allá iba la mujer, hermano, dijo, tranquila, espérame, pero quiero que le digas a Pedro que yo he resucitado.
porque el Señor conocía el temperamento de Pedro. Es decir, Pedro era capaz de poner un lazo y ahorcarse, hermano. Andá y decirle a Pedro que he resucitado. Y cuando venía la mujer, ¡ey! ¡Ey! Dice el Señor, resucitó, resucitó. Pedro allá iba con la caña, hermano. Dios mío, casi llorando. Iba allá y de repente, ¿dónde está Pedro? Dijo la mujer. Allá va a hundirse. Y le dijo, ¡hey, mira, Pedro! El Señor me dijo que te dijera a ti especialmente que Él ha resucitado. Oiga eso es paradójico. Aquel que lo había maldecido, hermano. Es que esto es tremendo. Y esa es la multiforme gracia. No lo vas a entender con la cabeza, porque si pones la mente en las cosas que no entiendes, entonces te vas a tener cortocircuitos en la cabeza. Es mejor decirle, Señor, mira, en el nombre de Jesús, revélame. Hay cosas que tú no vas a comprender. Por eso le decía a Pedro, mira, Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y yo, como usted, en este recorrido del Evangelio, lo que no entendíamos allá, ahora lo estamos entendiendo. Y estamos diciendo, gracias, Señor, porque sigo en la misma actitud, sigo en el mismo potencial, sigo en lo mismo, porque tú me ordenaste hacer esto. Y pase y truene lo que truene, Señor, yo seguiré adelante. Y esto es lo tremendo. Lo bueno es que el Señor, hermano, se le manifestó así a este hombre. Lo maravilloso que yo miraba también es que la tercera vez que el Señor se le apareció a sus discípulos, le hizo el segundo llamado a Pedro. Porque él sabía que Pedro ya no iba a ser el mismo. Sabía que Pedro ya no iba a ser el mismo. Y yo creo que el Señor en este tiempo final lo va a hacer así, para que la iglesia salga de la mediocridad y se prepare para el arrebatamiento de la iglesia. Dios lo va a hacer con muchos así, pero ya a ver con quién lo va a hacer. Lo va a hacer con muchos. Él se va a aparecer para que salgamos de esa mediocridad que le estamos dando al Señor, de esa falta de excelencia que le estamos dando al Señor. Y yo creo que cada uno de nosotros que hemos sido llamados a estas filas del ejército del Señor, debemos de saber, hermano querido, que el Señor tiene misericordia de nosotros y que nosotros debemos, hermano, ahora, aunque no lo veamos, servirle al Señor como debe ser. Mire, Pedro, a partir de su experiencia, porque yo creo así, el momento que usted vea al Señor, y por misericordia a muchos de ustedes se les va a aparecer, y yo deseo que se me parezca otra vez a mí. A mí ya se me apareció hace 23 años, hermano. En el 97 se me apareció el Señor. Lo pude ver, gracias a Dios. Pero yo quiero platicar con Él. Yo quiero tener otra experiencia. Por ejemplo, que cuando miraba aquí que la tercera vez que se le apareció a Pedro, digo, Dios mío, Señor, me faltan 2 a mí, digo yo, para poder así entenderte aún muchas cosas que no entiendo. Pero quisiera entablar una relación mucho más personal, porque Dios, la Biblia lo dice que Él lo ha hecho siempre así. Hermano, mire, la tercera vez que el Señor se le apareció a sus discípulos, al único que lo entrevistó, y usted sabe la entrevista, fue a Pedro, porque sabía que Pedro ya no iba a ser el mismo. El momento que se te aparezca, verdaderamente ya no vas a ser el mismo. Yo creo que el Señor en este tiempo lo va a hacer así. Y hermano, ¿para qué? Para que la iglesia salga de eso. Mire, Pedro, a partir de su experiencia, ya no fue el mismo negador, ya no fue el mismo blasfemo, ya no fue el mismo hermano, ya no fue el mismo chinchudo, ya no fue el mismo peleador, porque era peleador, hermano. Ya no fue el mismo insujeto que se insujetaba de todo, hasta volaba orejas frente al Señor, hermano. ¿O no? ¿Se acuerda usted? No le importaba, ya no se apartó de ser hablador, buscapleitos, mujeriego. Pues Pedro era terrible, hermano.
Cuando le dijeron, Pedro, en el principio no fue así, varón y hembra los crió. ¡Hala! Dijo Pedro, ¡qué bárbaro! Léalo. Pedro abrió los ojos. También, hermano, Tomás ya no fue el mismo incrédulo. Ya no fue el mismo irrespetuoso, porque era irrespetuoso, hermano. Ya no fue el mismo orgulloso, hipócrita. ¿Por qué? Porque él fingía que era verdadero discípulo del Señor, pero no lo era. No lo era. ¿Por qué no lo era? Porque no creía lo que el Señor decía. Incluso hablaba de espaldas, hermano. Aparte de seguro, de espaldas le metía dudas a los demás. Este Señor dice que no sé qué, que no sé cuándo. Y miraba milagros, señales, maravillas. Y miraba, hermano, cosas extraordinarias. Pero usted nota que después de la resurrección dijo, yo si no lo veo no creo. Note qué tremendo esto. Es impresionante cuando uno mira, pero él cuando lo vio, hermano, su vida cambió rotundamente. Es decir, él fue aparte fue el primero que cuando vio al Señor lo reconoció como Dios, porque se postró. Yo creo que de seguro la Biblia nos registra cuando el Señor dice, mete el dedo, Tomás, aquí están mis heridas, metelas. Cayó de rodillas, hermano, diciendo, no, Señor, la verdad que qué incrédulo he sido. Y estoy hablando de alto rango, de apóstoles que fueron marcados desde la eternidad. Por eso necesitamos ser tocados hoy, para sentir ese deseo de ver al Señor, hermano. Yo anhelo verlo otra vez, porque esa vez lo vi 2 segundos nada más, pero en esos 2 segundos me transmitió algo tremendo, de mente a mente me transmitió. Yo lo podía oír, podía entender lo que me estaba diciendo, que me decía, estoy feliz por lo que estás haciendo, me encanta lo que estás haciendo. Así, después se me apareció otra vez y ¡pum!, se fue. Otras veces he sentido su presencia, he sentido sus abrazos, no lo he visto, pero he sentido que me abraza cuando estoy de rodillas y me cubre, y es una cosa impresionante. Pero yo quiero otra experiencia más. No porque no crea que el Señor esté vivo, sino porque yo sé que Él lo va a hacer con muchos. Y yo quiero ser uno de ellos. Por eso necesitamos ser tocados, hermano. Ahora, ¿sabe por qué lo hace el Señor? Porque hay que ir desarrollando el porqué de todo esto. ¿Sabe por qué lo hace? Porque de esa forma destruye las obras del diablo que quieren oscurecer nuestra vida. Se destruyen las obras del diablo que quieren oscurecer. Porque el momento que él haga eso, ¡oh, Dios mío! Es que tan solo verle la cara sentiría vergüenza uno. Por lo que uno es. Por la falta de servicio que uno hace al Señor. Por la falta de responsabilidad que tiene. De tanta toneladas de misericordia que ha tenido. Porque con nosotros ha tenido toneladas de misericordia, hermano. No sé con usted, pero conmigo ha sido toneladas. Pero es tremendo. Aparte, mire, cuando el Señor se aparece a sus hijos, cambia toda la relación con Él. Y la búsqueda es diferente. La adoración es diferente. El servicio es diferente. No andas cuestionando nada, sino, amén, adelante, vamos, Señor, como tú quieres. Porque si todavía seguimos cuestionando cosas, todavía estamos en la carne. Pero cuando en realidad, hermano querido, nosotros hemos tenido una experiencia con Dios, realmente el servicio, tu adoración, el agradecimiento cambia. Cambia tu forma de ver la vida espiritual. Cambia tu forma de servicio al Señor. No te importa si tienes que servir 1 hora, 2 horas, 3 horas. No te importa nada. Simplemente quieres estar sirviendo al Señor. Por eso cuando Cristo se manifieste con mayor frecuencia, como lo hizo después de resucitado, la gloria será mayor. Lo bueno es que la Biblia dice que Jesús lo hará. Se lo voy a probar. Primera de Juan 2. Quiero que vaya usted, si puede ir. Juan 2, 28. Mire cómo dice. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijos,
permaneced en Él, para que cuando se manifieste, faneró, tengamos confianza, oiga, y no nos apartemos de Él avergonzados en su parucía, en su venida. Eso quiere decir su venida, pero no la segunda venida, en su venida. Esto quiere decir, hermano, que el Señor iba a tener manifestaciones antes del arrebatamiento. Se te va a aparecer, hermano. Como cuando resucitó, se apareció con un montón. ¿Por qué? Porque cuando estemos a punto de irnos, vamos a platicar con Él y alabar al Padre con una presencia sin precedente. La Biblia registra en Hebreos que el Señor va a alabar en medio de la congregación con nosotros. O sea, quiere decir que va a estar ahí y nosotros vamos a estarnos sonriendo con ellos. Y el carnal va a mirar, ¿con quién se está riendo este loco? ¿Con quién está platicando este? Porque eso va a ser como cuando el Señor estuvo durante 40 días platicando con los discípulos. Cuando se fue, hermano, de una vez para el Padre, dice que 40 días o 50, porque había otros 10 días del Yom Kippur. Ahí Él estuvo, hermano, caminando con ellos. Pero cuando Él caminaba con ellos, ellos platicaban con Él, pero la gente no lo miraba de seguro, pero ellos sí lo miraban. Porque Él se deja ver solo con los suyos, hermano. Entonces las apariciones de Jesús serán más frecuentes. ¿Por qué? Porque quiere pasarnos a otro nivel. Y porque el tiempo del arrebatamiento se acerca. Recuerde, Dios quiere pasarte a otro nivel. Ese es uno de los puntos principales cuando Él se aparezca. Porque cuando Él se deje ver, de seguro vas a entrar a otro nivel. Ay, hermano, pero se lo digo, va a entrar a otro nivel. Lo va a llevar a otro nivel el Señor, para que usted pueda ver más claramente lo que hay en el reino, lo que significa estar adentro del reino al cual usted ha sido extraído. Porque nosotros fuimos sacados de la luz y traspasados al reino. Note que nosotros hemos sido traspasados al reino de la luz, porque estábamos en las tinieblas. Hoy usted está traspasado, pero usted no se mira traspasado ahí. Usted no se mira trasladado a ese reino. Pero espiritualmente uno está trasladado. Por eso los que viven en el reino espiritual, que han sido trasladados, ven la vida de otra manera. Ven de otra manera la palabra. Ven de otra manera, hermano, lo que el Señor está haciendo y está preparando. Claro, el punto principal de aparecerse a nuestra vida es para corregirnos, para quitarte de una vez aquellas cosas que no has entregado, para que nos ajustemos, para que quitemos todo tipo de área negativa, como lo hizo con los apóstoles. Los apóstoles ya no fueron los mismos. Hermano, los apóstoles ya no fueron los mismos. Mire, caminaron 3 años y medio con el Señor, durmieron con el Señor, comieron con el Señor, estuvieron viendo los milagros con el Señor. Pero cuando Él murió, todos se fueron. No lo entendían. No lo entendían, mucho menos entendían la gracia. Y como no le entendían la gracia, agarró a Pablo y dijo, no, este Pablo me va a entender. Como este es un asesino que ya para él, porque era un asesino, Pablo, mataba a cristianos, dijo, este me va a entender, porque al que más se le perdona, más ama. Entonces viene, lo agarra a este y le revela toda gracia, multiforme gracia y toda la gracia. Ni a los apóstoles se le reveló. Entonces agarra a esto, porque esto dice la Biblia, dice que después de los 3 años y medio, oiga esto por favor, oiga este detalle. Después de los 3 años y medio que caminó con ellos, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Quiere decir que ellos no entendían. Hasta cuando ya resucitó, se les apareció. Dijeron, Dios mío, qué tremendo, lo tuvimos en nuestras manos. Yo, decía Juan, me recostaba en el pecho de Él. Oh, Pedro decía, me hizo caminar por las aguas.
Oh, qué tremendo, hermano. Pedro vio cuando agarró la oreja de Malco, porque así se llamaba, y se la puso frente a él. Sin embargo, lo negó. Y cuando pasaron los 13 años y medio y tuvo la experiencia, quiere decir que tú necesitas una experiencia. Yo necesito una experiencia para elevarnos un poco más. Ojalá no vaya a ser una experiencia de otra forma, porque también hay experiencias de otra forma. A veces Dios tiene que llevarte a un hospital o algo pasa, porque no entiendes. No entiendes ahora. No comprendes ahora que te están diciendo por amor a través de este mensaje, porque eso es lo que me dijo el Señor que le dijera a los que vinieran, innegablemente, que Él te quiere tratar, pero no sin anestesia, porque hoy será el trato con anestesia. ¿Vio cuando le quitan la muela con anestesia a uno? ¡Hala, qué rico! Solo siente, ¡pac! Pero sin anestesia yo no sé cómo será eso, hermano. Pero a muchos lo van a tratar así. Pero oiga esto, por favor. Nos está y se nos va a aparecer para ajustarnos, para quitarnos todo tipo de áreas como lo hizo con ellos. Eso sí, el Señor se va a manifestar en este tiempo. Escuche con quiénes. Aquí viene. Con aquellos que anhelen, lo esperan. Pero ¿sabe cómo? Como dice la Biblia, ya se lo voy a mostrar. Ansiosamente. Ansiosamente lo esperan. Es decir, esto es cuando tú esperas ansiosamente a la novia o al novio. ¡Hala, qué rico es eso! Estar esperando ansioso. ¡Ay, Dios mío, que va a llegar esta tipa! ¡Hombre, qué desgracia! Y uno da la vuelta para acá y para... ¿O no? No sé si le ha pasado a usted, a menos que usted nunca se haya enamorado. Pero cuando pasa eso, Dios mío, uno le suda esto, le suda lo otro, hermano. Y está con aquella emoción maravillosa de qué le voy a decir o qué me va a decir. ¡Ay, qué tremendo es eso, hermano! ¡Qué rico es eso! ¡Qué maravilloso! Solo Dios lo puede hacer así. ¿O no? Eso es estar ansioso uno. Está, ay Dios mío, Señor, aleluya, ¿qué hay que hacer ahora? Señor, voy para dónde quieres que vaya. Cuando uno está enamorado o no es así. No le pesa caminar. Oh, Dios mío, si tiene que saltar una borda, allá la salta como un delincuente, hermano. ¿O no? O se mete en cualquier lado para evadir a los padres si los padres no aceptan. ¿O no? ¿Sí o no? Usted hace lo imposible por quererle ver, aunque sea la cara nada más. Así es con el Señor. Así es, uno está enamorado, hermano. ¿A qué horas abren el culto? Está uno así en la iglesia, de la puerta ahí, para que la abran, para entrar. Hoy no, si quiere viene, si quiere no viene, no le hace. Sí, aquí dice la Biblia. Mire lo que dice Hebreos, por favor. Es que ahí está, aunque ahí hable de la segunda venida, pero la aplicación es tremenda. Hebreos 9:28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, segunda venida, pero esto me llama la atención, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Yo no sé cómo está esperando usted al Señor, eso solo usted lo sabe, pero lo que quiero extraer de este versículo es que hay hijos que lo esperan ansiosamente. Hay hijos que lo esperan ansiosamente, como un enamorado que lee las cartas de la novia. Y las cartas son aquí están 14 epístolas, son cartas 14 que están dirigidas exclusivamente a la novia. Y yo creo que solo un enamorado lee todas las cartas de la novia. Yo no sé, antes era mejor, ¿verdad? Le escribía y uno leía 1, 2, después la metía a la bolsa. Volvía a sacarla, ay, quiero examinarlo bien. ¿O no? Y mira si el corazón está bien hecho, si el corazón fue mal hecho, si fue con aquella dulzura, si fue con aquel detalle. Hermano, es así.
Entonces, si nosotros no tenemos actitud al Señor, ¿usted cree que se le va a aparecer? El diablo se va a aparecer. Pero lo que trato de decir es de que nosotros tenemos que estar ansiosos. Aquí está la palabra escrita: ansiosos, que anhelamos, que deseamos, hermano, verdaderamente servirle a Dios. Pero hay mucha mediocridad, hay mucha rebelión y sujeción a las cosas que el Señor está proponiendo a nuestra vida. ¿Me explico? Hay mucho cuestionamiento cuando realmente debemos de agachar la cabeza y decir: Señor, aquí estoy para ti, Padre, aleluya. ¿Qué quieres que haga? Oh, hermano, es que esto es tremendo. Ojalá usted tenga oídos para oír, porque aquí lo que quiero extraer es eso especialmente. Entonces, si lo esperamos ansiosamente, se nos va a aparecer, aunque hay cosas que necesitan restauración todavía en nuestra vida. Hay cosas que en su vida y en mi vida necesitan restauración. Pero ahí es donde tú y yo debemos de anhelar que eso Dios lo trate. Mire, Cristo se va a manifestar con aquellos que tienen más actitud, que son más positivas que negativas. Con ellos se va a manifestar. Él no se va a manifestar con una persona que no ansee. Pero en otras palabras, no habla de gente que vive en iniquidad total, no. Y que nunca se arrepiente, hermano. Aquí no está hablando con esa gente. Gente que le es difícil arrepentirse. O con gente que oculta su pecado y no pide realmente ayuda, ministración. Que no sea sincera con el Señor. Mire, usted debe acostumbrarse a sincerarnos con el Señor. Cuando uno se sincera con el Señor, no importa lo que puedan decir todos los demás, hermano. Usted tiene que sincerarse con el Señor. Hablar con el Señor. Si mira, Señor, tengo este clavo, tengo este otro, ayúdame. Y Él te va a llevar y te va a consolar y va a hacer de ti la pieza que debes ser. Mire, yo le hablo a gente. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, yo le hablo a la gente como nosotros, que no es perfecta o que comete errores, pero que sí deseamos ver al Señor. Yo deseo ver al Señor otra vez. Yo tuve el privilegio de verlo. Yo lo deseo ver. Y mi anhelo cada noche es esa. Lo he visto en sueños y también, pero no, yo quiero verlo así como lo vi esa vez, a las 4 de la mañana. Aparte, mire, es necesario que se manifieste el Señor, porque hay cosas que no han cambiado a menos que tengas una experiencia. Hay cosas que no han cambiado en la vida del hombre a menos que tenga una experiencia. ¿Ha visto aquellos hijos de Dios que son cañones, que fueron cañones en su momento? Y están en el mundo, se apartaron, hermano querido. Entonces Dios tiene que llevarlos a algo fuerte para decirle: yo te he llamado a ti y no voy a ir con otro a Nínive si no es contigo. Porque Dios tenía como 100 para llevar a Nínive, ¿o no? ¿Sí o no? Pero ahí estaba esperando al rebelde de Jonás, hermano. Y ese sí que era rebelde, mire. Dice: suicide, yo no me voy a suicidar, mátenme. Mira hasta dónde llegó ese tipo. Pero no voy a ir. ¿Ha visto? Mire qué tipo de creyentes que tenemos en la iglesia, hermano. Mátenme si quieren, pero yo no obedezco. Ahí está. Yo sé que por mí es el clavo. Yo sé que por mí pasa esto. Yo sé que por mí esta tormenta que ustedes están viviendo ahora es mía. Y si quieren que se calme, agárrenme dos de las patas y 2 de las manos. O de los pies, pónganle para poner bien el... Sí. Y agarraron a Jonás. Y hermano, qué valor tuvo ese hombre. Mas no, dijo Jonás: oh, ¿querés jugar conmigo? Le dijo el Señor. Ok, vamos a jugar un ratito. Mire la multiforme gracia. Yo lo hubiera colgado y nunca lo hubiera sacado de ahí. ¿Verdad? ¿O no? Usted no lo hubiera sacado de ahí. No creo, hermano. No lo hubiéramos sacado si el concepto de santidad lo tuviéramos así como se nos ha enseñado.
Y lo tiró y allá, hermano, le dio una probadita en el Seol el Señor. Y ahí dijo: Señor, ahora voy a cumplir los votos que hice. Ajá, ahora querés cumplirlos, varón. ¡Qué bueno! Ok, mire qué tremendo la multiforme gracia. Vení, papayito, te voy a poner, y lo pone ahí, hermano, en la playa. Y ya cuando estaba bien, porque no crea que quedó bien, no va a quedar bien, porque después de una experiencia alta y grande con el ser que nos ha criado, las cosas se pueden resolver, pero vas a caminar diferente, como cuando Jacob tuvo la experiencia y peleó con Dios. Ya no caminó igual, caminó con el muslo desblocado. ¿Por qué? Porque cuando tienes una experiencia con Dios, ya no vas a ser el mismo, y muchos necesitan una experiencia con Dios. Pero ojalá hoy tú puedas entender y comprender que no vas a necesitar una experiencia negativa, sino positiva, para poder hacer las cosas que Dios te está mandando a hacer. ¿Me explico lo que le quiero decir, hermano? Mire, esto es tremendo. Lo bueno es que, hermano, acá es que hay una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque cuando vemos a Cristo, que se le apareció a algunos como una condición no calificativa como los apóstoles, lo que dice Hebreos 12:12, sin santidad nadie verá al Señor, no nos cabería en la cabeza. No podríamos interpretarlo si no es por el espíritu de la multiforme gracia. No podríamos interpretarlo, porque el concepto de santidad que tenemos a veces está muy errado con Dios. Mire, hermano, si la Biblia no hubiera dicho que se les apareció a los 11 apóstoles y a un montón, no lo creeríamos. ¿Por qué? Por el concepto de santidad que tenemos. Sí, hermano. Mire, lo bello es que, y yo voy terminando, lo bello es que esto nos cría una esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo podemos ver cara a cara. Quiere decir que tú, no importa quién eres, lo puedes ver cara a cara. Y lo vas a ver cara a cara. ¿Cómo va a ser eso, hermano? Eso sí, el día que Él decida que lo veamos, yo no creo que usted vuelva a ser el mismo. No, yo no creo que usted vuelva a ser el mismo. Pero se lo aseguro que no creo que usted vuelva a ser el mismo. Yo creo, hermano, que cambiarían muchas cosas para siempre, y áreas de pecado se quitarían totalmente. Se quitarían totalmente. Si no, Señor, la verdad, estoy decidido a servirte, truene, llueva o relampaguee. Señor, aquí estoy para ti, Padre. Claro, no estoy hablando que se va a volver perfecto, porque eso es para después. Pero sí sé que cambiaría nuestro estado de ver las cosas. Cambiaría nuestro estado de ver la vida espiritual. Cuando tienes experiencias con el Señor, cambia. Cuando te miras tú delante del Señor, como le decía al principio, con esas toneladas de misericordia que han venido a favor de ti, entonces cambian las cosas. Por ejemplo, el servicio cambiaría. Tu servicio cambiaría. Te prepararás mejor. Fueras responsable de aquellas cositas que quizás no eres responsable. Y dirías: no, de verdad, yo voy a servir al Señor. No importa a cuántas personas vas a servir. Si es a una, si es a 100, si es a 1000, si es a 5000, no importa. Pero siempre tu servicio debe de ser con excelencia, porque estás sirviendo al Rey y tienes que representar bien al Rey. ¿Me entiendes? Tu actitud cambiaría. Actitud de apoyo a la obra de Dios. Es decir, no, de plano la obra necesita que la apoye. Yo necesito apoyar la obra de mi pastor o de mis pastores. Sí, hermano. Cambiaría tu entrega. Ya no te descuidarías de la oración, de un ayuno, de una lectura bíblica,
de oír un mensaje. Oh, hermano. Eso sí, será más dichoso, y esto me decía el Señor de último, esta mañana. Será más dichoso aquel que cree en mí sin que tenga necesidad de verme. Porque el Señor le dijo eso a Tomás. Mire lo que le dijo a Tomás el Señor ahí en Juan 20. Y termino con este versículo. Juan 20 del 29 al 31. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no me vieron y sin embargo creyeron. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el creer tengáis vida en su nombre. ¿Oyó? Dele un aplauso, hermano. Amén. Yo creo que este mensaje es para que recobremos vida espiritual en aquellas cosas que hemos perdido por carnales. Pero si nos volviéramos espirituales, oh hermano, se quitaría la indiferencia, se quitaría el orgullo, se quitarían muchas cosas que afectan nuestra alma y nuestro proceder ante nuestras autoridades, ante nuestros hermanos, ante el Señor. Se quitaría. ¿Por qué? Porque tú estás entregado completamente al Señor. Entonces, qué dichosos somos aquellos que, aunque no lo volvamos a ver otra vez, vamos a seguir creyendo con todo el corazón y con todo el alma, y vamos a seguir esperando al Señor en el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos. Yo he terminado en esta hora. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia, por su amor. Póngase de pie si quiere ponerse de pie. Y voy a hacer una oración delante de la presencia de Dios del cielo. Ahí examínese usted delante del Señor y darse cuenta que el Señor tiene misericordia en nuestras vidas. Y que estamos aquí en un momento de agradecimiento por tantos años que nos ha permitido estar en este lugar, porque nos ha ayudado y de seguro nos seguirá ayudando. Si estamos aquí es porque Él desea que todavía estemos en este lugar. Y de seguro habrá mucho tiempo más que estaremos en este lugar, quizás hasta que Él venga. Pero en el nombre poderoso de Jesús, póngase a pensar, hermano, lo grande que es nuestro Dios y lo que Él desea, lo que Él anhela de nuestra vida. Anhele ansiosamente. Este mensaje es para que usted recapacite de ciertas cosas en su vida. Yo oro, Padre, por tus hijos, por tus ministros, por los apóstoles, por los profetas, por los maestros, por los evangelistas, pastores que están acá, por nuestros pastores también, Señor, que trabajan con nosotros en la obra, los evangelistas que trabajan, cada uno de aquellos que ha hecho algo hoy en este día para que esto salga mejor. Padre, te pido que te glorifiques. Pero aparte de eso, Señor, deseamos con todo el corazón verte, Padre. Deseamos con todo el corazón salir de este lugar no iguales. Quiero irme con otra actitud delante de tu presencia, Señor. Nos rendimos a ti en este día. Y yo bendigo a cada uno de tus siervos, porque sé que son héroes, hombres que están luchando, peleando la batalla, Padre. Siervas tuyas que están peleando la batalla en gran manera, Señor. Sé que tú les vas a dar la victoria delante de tu presencia. Yo bendigo en gran manera la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están en este lugar. Y te pido que ahora que pasemos a gozarnos delante de ti, tu nombre sea glorificado poderosamente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu misericordia y por tu amor. Dele un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios.